Hechos capítulo 20, vamos a leer simplemente los versículos 22 al 27, pero yo voy a estar exponiendo todo el capítulo en la mañana de hoy. Dice: y ahora he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios, o como dice la Reina Valera, todo el consejo de Dios. Vivimos en una época en la que muchos que profesan ser cristianos escogen su iglesia por la experiencia que esa iglesia ofrece. Es decir, si le gusta la música de alabanza, si cuenta con programas atractivos, con actividades para jóvenes, y nada de eso es malo en sí mismo. Pero la verdadera salud de una iglesia no se mide por su música, ni por la cantidad de actividades que brinda, ni por el número de personas que asisten cada domingo. La salud de una iglesia se mide por la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Una iglesia puede tener una maquinaria impresionante en movimiento y sin embargo estar espiritualmente vacía si la Biblia no es el alma que le da vida a todo lo que se hace en esa iglesia. Una vez oí a alguien decir: no busques una iglesia que te quede cerca de tu casa, busca una iglesia que te quede cerca de la Biblia. Todo lo demás es secundario. Y esa es precisamente una de las lecciones que nosotros aprendemos de Hechos capítulo 20. Aquí estamos entrando en la etapa final del ministerio del apóstol Pablo, aunque faltan 8 capítulos. Ya no lo veremos fundando nuevas iglesias, veremos a Pablo avanzando hacia Jerusalén y de ahí hacia Roma. Ahora, antes de emprender el viaje, el Espíritu Santo nos permite en Hechos capítulo 20 mirar dentro del corazón de Pablo, mientras él se despide de los ancianos o de los pastores de la iglesia en Éfeso. Este es uno de los pasajes más ricos e instructivos del Nuevo Testamento sobre el ministerio pastoral. De hecho, es el único capítulo del libro en el que hay un discurso dirigido a creyentes. Interesante. Hechos 20 es el único capítulo de todo el libro en el que nosotros encontramos un discurso que está dirigido a creyentes, y en este caso a los pastores de una iglesia en Éfeso. Pero, hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no apaguen el receptor pensando: bueno, yo no soy pastor, así que esto no tiene nada que ver conmigo. No, este pasaje fue incluido por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, no solamente para instruir a pastores, no solamente para instruir a los líderes, sino a toda la iglesia. Porque una iglesia saludable no depende únicamente de tener buenos pastores. Una iglesia saludable no depende únicamente de tener buenos líderes, sino también buenos miembros que saben qué buscar y qué imitar de sus pastores. Es un gran peligro
Cuando los creyentes no tienen una idea clara de lo que constituye un ministerio fiel, porque pueden terminar admirando de los hombres lo que no deberían admirar, y al mismo tiempo pueden terminar rechazando lo que deberían aceptar y lo que deberían imitar. Así que, ¿cuáles son las características que distinguen a un ministerio que agrada a Dios? Si tú estás aquí en esta mañana y tal vez estás buscando una iglesia y viniste a esta iglesia invitado por alguien en el día de hoy, quieres saber si puedes o no unirte a esta iglesia, o tal vez eres un joven que ha nacido aquí en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Recuerdo hace unos años tuve un joven en la oficina que me decía: mire, yo nací en la iglesia, estoy buscando una iglesia, no sé si debe ser Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, así que yo pienso comenzar a visitar otras iglesias. Y yo le decía: ok, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que nuestra iglesia predica la palabra de Dios completamente? ¿Tú crees que nuestra iglesia se guía por la palabra de Dios completamente? ¿Tú crees que los pastores de esta iglesia están guiando al rebaño, a las ovejas, por medio de la palabra de Dios completamente? Entonces le dije: ¿qué es lo que tú estás buscando? Es como una persona que dice: mira, yo me voy a casar 15 veces, porque puede ser que yo escoja a una sola persona para casarme y después descubra que hay muchas otras por ahí con las que yo me pude haber casado. Yo espero que tú no elijas el matrimonio con esa mentalidad. O es como otra persona que dice: voy a estudiar derecho, voy a estudiar educación, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar medicina, y al final voy a ver con cuál carrera me quedo. Nadie escoge su pareja de matrimonio de esa manera, nadie escoge su carrera de esa manera. ¿Por qué tienes que escoger la iglesia de esa manera? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar en una iglesia, mis hermanos? ¿Cuáles son las características de un ministerio fiel? Bueno, lo encontramos aquí en Hechos capítulo 20. Y en primer lugar, lo que vemos en este pasaje es que un ministerio fiel edifica con la palabra de Dios en todo tiempo. Un ministerio fiel es aquel que edifica con la palabra de Dios, no con las opiniones del pastor, con la palabra de Dios en todo tiempo. Vean el versículo 1. Después que cesó el alboroto, recuerden la semana pasada dejamos a Pablo con un lío en Éfeso cuando los plateros comenzaron a querer sacar a Pablo de Éfeso o incluso matarlo. Dice: después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Esta palabra, que se traduce como exhortar, parakaleo, significa literalmente colocarse al lado de alguien para animarlo, consolarlo, fortalecerlo. Eso es una palabra que se puede traducir de diversas maneras de acuerdo al contexto. Pero lo que vemos en este pasaje es que Pablo estaba animando, exhortando, consolando, alentando a esta iglesia con la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo al visitar una vez más a los hermanos de Macedonia y de Grecia, animarlos con la palabra. Esa centralidad de la palabra en el ministerio de Pablo va a ser más evidente a partir del versículo 7. Así que déjenme llegar rápidamente allí. Luego de pasar 3 meses en Grecia, Pablo se dispone a continuar su viaje hacia Jerusalén. Pero dice en el versículo 3 que sus planes se vieron frustrados por causa de los judíos. Otra vez hicieron un complot para matar a Pablo, lo cual obliga a Pablo a regresar por tierra a través de Macedonia. Versículo 4. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levaduras, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Insistí en el nos para mostrar que ahora Lucas
volvió a unirse al equipo misionero de Pablo. Si no lo recuerdan, Lucas se había quedado en Filipos, pero ahora Lucas se une al ministerio de Pablo y viaja con él junto con un equipo misionero. Ahora, cuando uno lee la lista que se menciona en el versículo 4, se va a dar cuenta que es una lista impresionante. Porque estos hombres provenían de iglesias de Macedonia, de Grecia, de Asia Menor, relativamente nuevas, que ya estaban produciendo líderes maduros comprometidos con la obra misionera. Y eso es lo que nosotros queremos que suceda en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. De hecho, si estaban aquí el miércoles, una de las cosas por las que oró Manauri fue precisamente esa, o por las que nos movió a orar como iglesia. Me van a perdonar, pero mi garganta está hoy un poco difícil. Así que este grupo llega a Troas, donde la iglesia se congrega en el día del Señor. Vean el versículo 7. Y el primer día de la semana, obviamente todavía ese día no se llamaba domingo, que viene de no domine, que significa Señor. Así que el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, una forma técnica de decir, para celebrar la cena del Señor, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Noten, hermanos, que según el versículo 6, ellos habían estado 7 días en Troas. Eso quiere decir que llegaron el lunes, el sábado, el día de reposo de los judíos. Pablo y su equipo misionero estaban en Troas, pero ellos no se reunieron el sábado. Ellos se reunieron el primer día de la semana. Y lo interesante es que Lucas no ofrece ninguna explicación de ese cambio, lo que parece indicar que ya era una práctica común en las iglesias del primer siglo cuando Lucas escribió Hechos. Así que, ¿por qué este cambio del séptimo día que adoraban los judíos en el antiguo pacto al primer día de la semana? Porque hubo un evento que lo cambió absolutamente todo, y ese evento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, dicen los 4 evangelios. Jesucristo se apareció a los discípulos ese mismo día, el primer día de la semana, y luego esperó 7 días más para aparecerse por segunda vez a los discípulos, no el sábado, sino el primer día de la semana. Y el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no en sábado, sino el primer día de la semana, porque Pentecostés siempre caía en domingo. Así que, mis hermanos, digan: nosotros estamos violando la palabra de Dios porque no nos reunimos en sábado, sino en domingo. La respuesta es: nosotros somos creyentes del nuevo pacto, que estamos celebrando cada domingo la nueva creación, cuando nuestro bendito Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día. Es el primer día de la semana. Y lo pueden ver también en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. Ahora, en medio de la reunión ocurre algo inesperado. Hay un joven llamado Eutico. Irónicamente, Eutico significa afortunado, una persona que tiene buena suerte. Así que hay un individuo llamado Eutico que está sentado en la ventana escuchando a Pablo, cae dormido y se mata. Versículo 8. Habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, parece que Lucas quiere decir: mira, no fue por culpa de Pablo. Estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. No olviden que Lucas es médico,
Así que si Lucas dice que estaba muerto, es porque Eutico estaba muerto. Algunos dicen, este es un pasaje muy instructivo que nos enseña por lo menos dos cosas. En primer lugar, que los sermones no deben ser muy largos. Y en segundo lugar, que debemos dormir temprano el sábado para no venir con sueño el domingo. Bueno, yo creo que de verdad uno debería prepararse desde el sábado para venir a la iglesia despierto. No te acuestes a las 2 de la mañana viendo Netflix, porque vas a venir a la iglesia asueñado y no va a ser culpa del predicador si te duermes. Ahora, yo creo que en este pasaje hay una lección mucho más importante. Vean el versículo 10. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo: no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Y entonces se marchó. Pablo baja del tercer piso, abraza al muchacho como hicieron Eliseo y Elías, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. El Señor lo devuelve a la vida, pero lo que me llama profundamente la atención es que en lugar de centrar la reunión en la experiencia de Eutico, en vez de tomar las horas que quedaban para preguntarle a Eutico: dime cómo fue pasar al otro lado, lo que hace Pablo es continuar enseñando la palabra de Dios hasta el amanecer. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque las experiencias extraordinarias no son las que edifican a la iglesia. Es la predicación fiel de la palabra de Dios. No fue el milagro lo que mantuvo a toda esta gente despierta hasta el amanecer. Fue la escritura. Y yo recuerdo cuando éramos nuevos creyentes, teníamos largas horas hablando de la palabra. Y recuerdo en una ocasión en particular que comenzamos cada uno a decir de lo que estaba leyendo y de la bendición que estaba haciendo. Éramos jóvenes de 18 años de edad y nos dio hasta el amanecer hablando de la palabra de Dios. No es el milagro, es la palabra lo que transforma. Mis hermanos, todo lo que compita con la centralidad de las escrituras en la vida de una iglesia, por más emocionante, por más espectacular, por más entretenido que sea, termina estorbando el crecimiento espiritual de los creyentes y desviando la atención de lo único que puede salvar y edificar al pueblo de Dios, y es la palabra. Déjeme decirlo de otra manera. Mis hermanos, lo que la iglesia necesita no es más espectáculo, es más Biblia, más exposición fiel, más confianza en el poder transformador de la palabra, menos dependencia de lo novedoso, menos dependencia de lo espectacular, menos dependencia de lo emocional, de lo entretenido. Hermanos, esas cosas no edifican la palabra de la iglesia de Dios. De hecho, yo tengo la convicción de que en esas iglesias donde se hacen cultos espectaculares tipo Disney, están vacunando a la gente contra la verdadera predicación de la palabra, porque una vez una persona se acostumbra a ese tipo de shot emocional, de adrenalina emocional, no quiere sentarse en una iglesia a escuchar a un expositor exponer seriamente la palabra de Dios. Eso es una vacuna contra el evangelio y es una vacuna contra el crecimiento espiritual. Dentro de unos días vamos a estar celebrando el 13 de agosto el 47 aniversario de nuestra iglesia. No vamos a hacer nada espectacular, luego le vamos a hablar de eso. Pero hermano, no podía dejar de pensar en el hecho de que esta iglesia va a cumplir 47 años.
Si nosotros queremos que IBCJ permanezca fiel hasta que Cristo vuelva, el centro de nuestra adoración no puede ser una experiencia emocional pasajera. El centro de nuestra adoración siempre debe ser el Dios vivo hablándonos con poder en cada página de su palabra. Oh, quiere el Señor que nunca demos por sentado este privilegio, que nunca nos cansemos de escuchar lo que Dios tiene que decirnos en cada página de las Escrituras, porque la vida de la iglesia depende de eso. Pero este pasaje nos enseña también, en segundo lugar, que un ministerio fiel proclama la palabra con humildad y con lágrimas. Otra vez, proclama la palabra, proclama la palabra. Pero esta vez estamos añadiendo otro elemento. Un ministerio fiel proclama la palabra con humildad y con lágrimas. En los versículos 13 al 16 de Hechos 20, Lucas narra la travesía del grupo hasta que llegan a la ciudad de Mileto. Y en Mileto, Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso. Éfeso estaba a unos 45 kilómetros de la ciudad de Mileto. Así que estos ancianos, versículo 17, vienen a él. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Ahora, noten algo importante aquí. ¿A quiénes llamó Pablo? A los ancianos de Éfeso. Y una de las cosas que les va a decir Pablo a los ancianos de Éfeso en Hechos 20:28, lo veremos en un momento, pero es lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Se dieron cuenta? Ancianos son obispos, son pastores. Son tres términos que señalan el mismo oficio. Y lo que este texto nos enseña con respecto a eso son dos cosas muy importantes. En primer lugar, que toda iglesia debería ser pastoreada por un consejo de pastores, no solamente por un pastor. Pero en segundo lugar, que todos los pastores de una iglesia son igualmente pastores. Nosotros no tenemos un pastorísimo en la iglesia, un pastor de pastores. No, puede haber uno que predique más a menudo, pero eso no quiere decir que ese pastor tenga más autoridad. Lo único que eso quiere decir es que los demás pastores, actuando como pastores, tomaron la decisión de que esa persona o esas personas sean las que más prediquen en la iglesia. Pero una iglesia debe ser pastoreada por una pluralidad de pastores. Obviamente hay iglesias que tienen un solo pastor porque Dios no ha provisto otro y no podemos fabricarlo. Pero estamos hablando de cuál debe ser la mentalidad de la iglesia. Un grupo de pastores donde todos poseen la misma autoridad. A partir del versículo 18, Pablo les recuerda a estos ancianos, pastores, obispos, como le quieran llamar, que ellos no necesitaban escuchar el currículum de Pablo porque conocían muy bien su vida y su ministerio. Dice en el versículo 8: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Ellos lo habían visto día tras día, año tras año. Así que lo que Pablo va a decirles en este discurso es sencillamente esto: yo me voy, ustedes son ahora los que se quedan pastoreando la iglesia, hagan exactamente lo que ustedes me vieron a mí hacer. Ese es el discurso. Hagan con la iglesia lo que yo hice. Así es como se sirve al Señor, por el bien de la iglesia. Así que, mi hermano, seas pastor o no, este es un buen modelo, el de Pablo, que todo creyente debe imitar. ¿Y qué dice Pablo acerca de su ministerio en Asia? Bueno, en primer lugar, noten en el versículo 19 que Pablo comienza diciendo que él le servía ¿a quién? Al Señor. Sirviendo al Señor. Él amaba a la iglesia, pero le servía
a Cristo resucitado. O sea, Pablo estaba consciente de que aunque él le hablaba a seres humanos, él estaba bajo la autoridad de aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que, mi hermano, otra vez, sea cual sea el ministerio en el que tú estás sirviendo en esta iglesia, nunca olvides esto: tú le estás sirviendo primariamente al Señor, no a los hombres. Y te estoy diciendo esto porque los hermanos de la iglesia te pueden decepcionar, porque los pastores te pueden fallar, pero Jesucristo siempre será digno de tu servicio fiel a pesar de todo. Tú le sirves al Señor. Lo segundo que Pablo dice aquí es que él sirve al Señor con humildad. Con humildad. Y la razón es porque es imposible servir verdaderamente al Señor, aquel que es el amo del universo, de otra forma que no sea con humildad. Un creyente humilde no es el que dice: yo no sirvo para nada. No es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Un creyente humilde, escucha con atención, es aquel que vive con la conciencia de que Dios lo ha tratado con una gracia tan extravagante que él acepta con mansedumbre su voluntad, cualquiera que sea, y le sirve a los demás como alguien que está en deuda con todos. Eso es humildad. Piper dice: la humildad es lo opuesto a sentir que todos te deben algo, que te deben su atención, que te deben su reconocimiento, que te deben su tiempo. No, oye, hermano, no vivas con la mentalidad de acreedor. ¿Sabe lo que es un acreedor, verdad? Aquel a quien se le debe algo. No, tú no eres acreedor, tú eres un deudor. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 14 que él era deudor a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios. Pablo no iba por la vida como un acreedor, él iba como un deudor. Mira, cuando te ves a ti mismo como un miserable pecador que solo merece la condenación del infierno, te maravillas de la gracia extravagante que Dios ha tenido contigo. Y eso te mueve, ¿sabe a qué? A dar de gracia lo que tú recibiste de gracia. Vivir con esa conciencia es vivir en humildad. No esperando reconocimiento, no buscando ventajas como si el mundo te debiera algo, sino como alguien que quiere dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Pero Pablo dice también, en tercer lugar, que él le servía al Señor con humildad y con lágrimas. Con lágrimas. Y más adelante en el versículo 31 dice Pablo: por lo tanto, estad alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Hay personas que entran al ministerio y dicen: wow, pero tú sí es fuerte, esto sí es duro. ¿Y qué tú esperabas? Servir al Señor nos moverá a involucrarnos de tal manera con los problemas de la gente que vamos a terminar llorando. Es imposible ministrar sin sufrir. Cuando yo era un pastor mucho más joven, o cuando era joven, punto, un pastor me dijo: mira, Sugel, nadie será usado por Dios nunca a menos que sufra mucho. En ese momento yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. Es imposible ministrar sin sufrir. Y por las cartas de Pablo nosotros sabemos que
que el sufrimiento de Pablo era muy variado. Pablo sufría, por un lado, porque sentía sobre sus hombros el peso de las iglesias. Él dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pablo sufría cuando veía a alguien alejarse del evangelio, como lo vemos en el caso de Demas. Pablo sufría por la ingratitud y el maltrato de la misma gente a la que él sirvió. ¿Recuerdan en 2 Corintios capítulo 12 cuando Pablo les dice: yo voy a amarlos y voy a amarlos y voy a amarlos, aunque amándolos más yo sea amado menos? Ese es el espíritu de un pastor. Pablo sufría por la oposición de su pueblo. Él dice en Romanos capítulo 10: Dios sabe la angustia de mi corazón, porque yo quisiera que fueran salvos, que reconocieran al Mesías. Y lo interesante es que Pablo, como dice en el versículo 19, dice que él tenía pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas o complot de los judíos. Pablo vivía en peligro de muerte constante. Pero en vez de recluirse a lamerse sus propias heridas, ¿qué hizo Pablo? Salir cada día a servir a otros con el evangelio. Mis hermanos, esa es la actitud que Dios espera, no solamente de los pastores. Eso es lo que se espera de todo cristiano. Pero además de su actitud, Pablo describe el contenido de su ministerio. El contenido, esa fue su actitud: sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas, en medio de pruebas. Pero ¿qué hice durante esos 3 años? Versículo 20. De paso, desde el versículo 18 hasta el versículo 21, en el texto original es una sola oración, sin punto y aparte, entera. Dice Pablo: ustedes saben, versículo 18, versículo 20 ahora, cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Wow, él no se reservó nada que fuera útil. Pablo no ocultó ninguna verdad de la palabra. Pablo no seleccionó los textos más potables a conveniencia, no. Enseñó públicamente, enseñó de casa en casa. Y en el versículo 31 que leímos hace un momento dice: noche y día. Wow, Pablo era infatigable. Hay uno de nuestros pastores, no voy a mencionar su nombre, pero es bastante alto, que no parece cansarse nunca. Y de verdad, yo a veces le tengo como una envidia santa. Yo quisiera tener esa energía. Wow. Bueno, Pablo era infatigable. Pablo enseñaba públicamente en las sinagogas, en el mercado, enseñaba de casa en casa, de día y noche. Yo me imagino que si a Pablo lo invitaban a cenar, el tema era la palabra de Dios. Dice John Stott que Pablo compartía toda la verdad posible con todas las personas posibles en toda la manera posible. Y no solo a creyentes, sino también a los incrédulos. Versículo 21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esas no son verdades populares, no lo eran en el primer siglo, no lo son ahora. A nuestra generación le molesta escuchar que tiene que arrepentirse. ¿Y arrepentirme de qué? Le ofende, a nuestra generación le ofende la exclusividad del cristianismo. Le ofende que nosotros digamos que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que nadie puede ser salvo en el Islam, que nadie puede ser salvo en ninguna otra religión, que solo Jesucristo salva. A nuestra generación le molesta eso. ¿Y sabes qué debemos hacer? Predicar esas mismas verdades. Predicar esas mismas verdades. Noten lo que Pablo dice más adelante en el versículo 27: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Yo soy inocente de la sangre de todos ustedes, porque yo no rehuí enseñar nada que fuera útil.
Esa es la clase de predicación que transforma vidas. Mis hermanos, es por eso que en nuestra iglesia la predicación expositiva ha sido la norma prácticamente desde el principio. Creemos que es Dios quien determina lo que debe ser predicado. No son los gustos y preferencias del predicador, y tampoco son los gustos y las preferencias de la iglesia. Si está en la Biblia, es bueno y es necesario. Y hay que proclamarlo, cueste lo que cueste. La iglesia, mis hermanos, no necesita motivadores y mucho menos comediantes. Miren, hermanos, si hay algo que me rompe el corazón, es ver a un pastor parado en un púlpito como si fuera un payaso, haciendo chistes y chistes y chistes y chistes. No, nosotros no somos motivadores, nosotros no somos comediantes, nosotros no somos expertos en relaciones públicas. Nosotros como iglesia necesitamos pastores que hablen como si estuvieran delante del trono mismo de Dios. Amén. Oí hace mucho a alguien decir que no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Después que le dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, la palabra, la palabra, esa misma palabra que es inspirada por Dios. Oh, mis hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, puede ser que el Señor no vuelva dentro de 50 años y ya los pastores que estamos aquí pastoreando no vamos a estar aquí. ¿Y saben qué, mis hermanos? Los más jóvenes que van a ser la iglesia de esa generación, no queremos pastores que nos entretengan. Queremos pastores que nos confronten, nos animen, nos consuelen, nos alienten, nos instruyan con la palabra de Dios. Ese tipo de predicación no es popular, pero es poderosa. Pero este pasaje nos enseña también, en tercer lugar, que un ministerio fiel está dispuesto a pagar el costo. Un ministerio fiel está dispuesto a pagar el costo. Vean el versículo 22. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Luego vamos a ver por qué Pablo tenía tanto empeño en llegar a Jerusalén. Pero el punto aquí es que el Espíritu Santo estaba haciendo dos cosas con Pablo. En cada ciudad donde Pablo iba a ministrar la palabra, se levantaba un profeta y le anunciaba que tan pronto llegara a Jerusalén lo iban a apresar y que iba a sufrir mucho, pero que tenía que ir de todos modos. Miren, hermanos, este pasaje, estudiar Hechos 20 en esta semana, fue muy impactante para mi corazón. Y me hizo cuestionar cosas de mi propia vida. Piensen en esto. A estas alturas, Pablo había trabajado para el Señor, fundando iglesias, lo que a nosotros nos hubiera tomado 5 vidas, una detrás de la otra. Fundando iglesias, predicando el evangelio, viajando miles de kilómetros. Cualquiera diría que Pablo ya podía sentirse satisfecho y que estaba listo para retirarse. Pero a Pablo lo dominaba una convicción que marcó su ministerio de principio hasta el fin. Y es que es mejor perder la vida sirviendo a Cristo que desperdiciarla no haciéndolo.
Vean el versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. ¿Tú escuchaste eso? Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es como si Pablo estuviera diciendo algo como esto. Voy a parafrasear. Yo no estoy aferrado a esta vida como si fuera lo más valioso que yo tengo. No estoy aquí para buscar comodidad. No estoy aquí para buscar reconocimiento. Hay algo que pesa más que todo esto. A mí se me ha encomendado una carrera que debo terminar, un ministerio que debo cumplir, y es dar testimonio de la gracia de Dios en Cristo. Y yo tengo que terminar esa carrera. No puedo parar. Eso es lo que le da sentido a mi existencia, dice Pablo. Eso es lo que me mueve a seguir adelante sin importar el costo. Mira, para algunas personas sería un éxito poder retirarse como a los 65, 70 años, millonario, y ya disfrutar de mis ahorros sin dar un golpe. ¿Qué vas a hacer ahora? Jugar golf. Y yo no tengo nada con jugar golf. Pero óyeme, pasarte los últimos años de tu vida jugando golf. Para Pablo, solo una cosa importaba: terminar bien la carrera que él había recibido del Señor. Ahora, yo quiero recordarte que Pablo le está diciendo eso a los pastores de Éfeso porque él quiere que ellos lo imiten a él. O sea, no es que le está diciendo, hermanos de Éfeso, yo soy un súper cristiano y esa es mi meta en la vida, pero ustedes no tienen que ser así, cójanlo suave. No, yo les estoy diciendo lo que les estoy diciendo porque eso es lo que todo pastor llamado por Jesucristo a pastorear la iglesia debe tener en su mente y en su corazón. Yo quiero terminar mi carrera. Pablo les está diciendo a los pastores de Éfeso, vivan así. No dejen de correr hasta que ustedes crucen la línea. No se detengan, no tomen atajos, no se salgan del carril, no se devuelvan. Porque si vivimos para otra cosa, habremos desperdiciado nuestra vida. Puede llegar un momento en que un pastor esté agotado. Ya con la edad puede ser que tenga que disminuir el ritmo y hacer otra cosa. Todo eso puede ser. Pero ¿saben cuál es el lugar de retiro? El cementerio. Una vida bien vivida no necesariamente es una vida larga, ni cómoda, ni una vida sin cicatrices. Es una vida completamente rendida a Jesucristo. Es una vida que apunta hacia el cielo. Es una vida que testifica de la gracia de Dios y que no se detiene, no se detiene, no se detiene hasta haber cruzado la línea. Pero este pasaje nos muestra también, en cuarto lugar, que un ministerio fiel protege a la iglesia con la palabra de Dios. Un ministerio fiel protege a la iglesia, otra vez, con la palabra de Dios. Versículo 28. Pablo les está diciendo, yo me voy, ustedes no me volverán a ver,
¿Y qué va a pasar con la iglesia ahora, Pablo? Bueno, ahí están vuestros pastores. Y ahora Pablo le dice a esos pastores: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. De paso, mientras voy leyendo, por favor, mira allá adentro la Trinidad. Porque es el Dios trino el que cuida a la iglesia. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Es un texto para hablar como 3 horas, pero hay 2 exhortaciones básicas aquí. Cuídense ustedes mismos y cuiden la iglesia. ¿Se dan cuenta? La primera responsabilidad de los pastores es cuidarse a sí mismos. La primera responsabilidad. De hecho, decía Robert Murray McChain: lo que mi pueblo más necesita de mí es mi santidad personal. En 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo. Así que los pastores deben cuidarse a sí mismos, pero también deben cuidar el rebaño. Y Pablo les da 3 razones para hacerlo. La primera es que fue el Espíritu Santo el que nos puso en este oficio para pastorear la iglesia de Dios. Eso es serio. El Espíritu Santo nos puso, sí, claro, oímos lo que la iglesia decía, hay un proceso a través del cual la iglesia se involucra y todo eso, pero al final es Dios quien llama a los pastores. Es el Espíritu Santo el que coloca a los pastores en la iglesia. ¿Y para qué? No es para entretener, es para pastorear, para alimentar y cuidar el rebaño con la palabra de Dios. La segunda razón es que Cristo compró esa iglesia con su propia sangre. ¿Por qué los pastores deben cuidar el rebaño? Hoy providencialmente es un día en el que casi todos los pastores de IBCJ están aquí. Hay uno solo de los nuestros que salió a predicar a otro lugar. Así que ahora, pastores de IBCJ, ¿por qué nosotros tenemos que pastorear la iglesia y con mucho cuidado? Bueno, porque esta iglesia, y la iglesia de Cristo, fue comprada con su sangre. Imagina que tu mejor amigo acaba de tener un accidente automovilístico. Él quedó severamente maltratado, pero su hijo de 5 años salió ileso, porque este hombre, cuando se dio cuenta de que iba a tener un impacto, cuidó a su hijo con su propio cuerpo. Tú llegas a la escena del accidente, tu amigo se está muriendo, pero con la poca fuerza que le queda te toma la mano y te dice: por favor, cuida a mi hijo. Y se muere. ¿Qué responsabilidad? Bueno, guardando la distancia, una distancia infinita, lo que Cristo nos dice como pastores en este pasaje es algo parecido, pero muchísimo más solemne. Cuida de aquellos por quienes yo derramé mi sangre en la cruz. Son míos, yo los compré con mi vida. Cuídalos en mi nombre como yo los cuido. ¿Qué serio es eso? Ahora, ¿saben qué, hermanos miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Esta verdad no solo debe impactar a los pastores, debe impactar a toda la iglesia. Ningún creyente debe tratar la iglesia con ligereza. Si la iglesia tiene fallas, y las tiene, y muchas, eso no elimina la realidad de que sigue siendo la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. Somos pecadores salvados en proceso de santificación. ¿Tiene fallas la iglesia? Por supuesto que sí.
y las tendrá hasta que Jesucristo vuelva. Pero sigue siendo la iglesia que el Señor compró con su sangre. Mi hermano, antes de menospreciar la iglesia, recuerda que Cristo la amó tanto que murió por ella en una cruz. Y si Él la considera digna de ese precio, ¿quiénes somos tú y yo para menospreciarla? Mira, ¿sabes que la forma como tú tratas a la iglesia dice mucho de lo que tú entiendes del Evangelio? La forma como tú tratas a la iglesia dice mucho de tu entendimiento del Evangelio, porque no puedes amar de verdad al Cristo que derramó sangre y despreciar al pueblo por el cual Él la derramó. Tú no puedes decir que amas la cabeza de la iglesia sin amar su cuerpo. Pero hay una tercera razón por la que los pastores deben pastorear la iglesia con sumo cuidado, y es que el rebaño está rodeado de enemigos que quieren hacerle daño. Versículo 29: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Los falsos maestros siempre han sido una amenaza para la iglesia. Lo fueron en el primer siglo, lo siguen siendo en el día de hoy. ¿Y saben cuál es el recurso que Dios le ha dado a la iglesia para protegerla de esos peligros? Pastores que alimentan, protejan, guían, cuiden a la iglesia con la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Me encanta el versículo 32. Hay una amenaza, pero yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciendo aquí? No dice ni siquiera los encomiendo a Dios y a su palabra, o los encomiendo a Dios y al Evangelio. No, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Lo que él está diciendo es que Dios lleva a cabo su obra de gracia a través de su palabra. Dios toma este libro y a través de este libro Dios ministra gracia. Es por eso que esta palabra produce madurez y produce perseverancia. Dice, esta palabra tiene poder, no es letra muerta, es una palabra que tiene poder para sobreedificarlos y para darles herencia entre los santificados. Hasta el final, preservarlos hasta el final, hasta que reciban su herencia. Me encanta como lo dice John Piper: la palabra de la gracia es una constructora. Ella edifica una estructura útil a partir de una vida en ruinas. Da forma y propósito a una vida de confusión. Produce seguridad en medio del temor y de la ansiedad. Da fortaleza donde antes había debilidad. Estabilidad y permanencia donde solo había incertidumbre. Belleza donde todo era fealdad. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Y Pablo no solamente los encomienda la palabra de gracia, sino que les dice: mírenme a mí como yo viví entre ustedes, ejemplificando esa gracia. Versículo 33: ni plata ni oro ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que están conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado dar que recibir, es dar que recibir. Pablo no estaba en el ministerio para sacar ventaja del rebaño, sino para servirle al rebaño. Hay pastores que son como sanguijuelas, si es que se le puede llamar pastores, codiciosos, que usan el ministerio como fuente de ganancia. El pasaje concluye
con una de las escenas más conmovedoras del libro de los Hechos. Una escena que nos recuerda, finalmente, muy brevemente, que un ministerio fiel ama profundamente a la iglesia. Un ministerio fiel ama profundamente a la iglesia. Versículo 36, cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. En el capítulo 21 se da la misma escena. Dice que hombres, mujeres y niños acompañaron a Pablo hasta el barco en otro viaje. Es evidente que la relación de Pablo con estos hermanos no era profesional. Pablo oró con ellos, Pablo lloró con ellos. Esta gente estaba profundamente conmovida. Wow, ¿se imaginan eso? No volveremos a ver a Pablo nunca más, no de este lado de la eternidad. Yo no puedo imaginarme qué tan accesible era Pablo, que la gente venía y se le abrazaba y lloraba en su cuello. Ellos amaban a Pablo porque era muy obvio el amor que Pablo les tenía. En conclusión, al considerar un capítulo como este, cabe preguntarse, hermanos, ¿qué clase de iglesia seríamos si todos amáramos la palabra de Dios como la amaba Pablo? En todo este capítulo, la palabra de Dios tiene un papel protagónico. Debemos exhortarnos con la palabra, debemos alimentarnos día tras día con la palabra, debemos venir a la iglesia para dejarnos alimentar por los pastores a través de la palabra predicada. ¿O qué clase de iglesia seríamos si todos procuráramos servir con esa misma entrega, con humildad? ¿O tú crees que Cristo derramó más sangre por Pablo que por ti? Sin buscar nuestro propio bien, sino el de los demás. Si sirviéramos con esa misma convicción de que vale más la pena gastar la vida para Cristo que desperdiciarla para ti mismo o para nosotros mismos. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor, si eres creyente, medita en estas cosas, pero recordando dos cosas más. Primero, ya fuimos justificados en Cristo. Y en Él hay perdón para seguir corriendo esta carrera, porque puede ser que al escuchar estas cosas te sientas convicto de pecado. Bueno, ahí está la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Pero recuerda también, y esto para mí es lo más importante, porque Pablo brilla mucho en este pasaje. Bueno, recuerda que todo lo que hemos visto aquí, todo lo que hizo Pablo, todo lo que nosotros estamos llamados a hacer tiene su raíz en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Pablo no es el gran héroe de las Escrituras, es Jesús.